micrófono, no hacer mucho esfuerzo, y seguramente que los que llegan tarde van a ir ocupando las carpetas de atrás. Si no fuera molestia, por favor. Vamos a ver. Sí, doctor. Esto no se vaya a derramar. Bien, buenas tardes con todos ustedes nuevamente. Soy el doctor Marco Antonio Sánchez Ramírez, soy docente de este curso de Salud Pública 2 y Planeamiento Estratégico desde 1998. Imagínense cuántos años han pasado. Este curso tuvo varios nombres. Primero se llamó Medicina Comunitaria, ¿no? Después se llamó Salud Pública y después se agregó Salud Pública y Planeamiento Estratégico. Pero el espíritu de este curso es el mismo, sigue siendo el mismo. Voy a desarrollar el tema salud materna. Aquí los temas que vamos a tocar: salud materna, estado nacional, instituciones sanitarias, mortalidad y movilidad materna, COVID-19 en gestantes, control natal y parto con enfoque de riesgo, fecundidad y anticoncepción, nutrición de la gestante, anemia y desnutrición, gestante e interculturalidad, parto vertical, casa de espera, estrategias sanitarias y programas relacionados, atención integral de la mujer. En realidad, el tema es bastante amplio como para poderlo abarcar ampliamente en 1 hora y media que solamente tenemos. Trataremos de cada uno de estos tópicos desarrollarlos en forma concreta para que ustedes ya puedan ampliar los conocimientos buscando en la bibliografía que tienen y la amplia información que hay sobre salud materna en Internet. La salud pública mundial y la salud pública en particular en nuestro país está permanentemente afrontando una serie de retos. Acá vemos que tenemos grandes retos para la salud pública, para la salud de la población, para la salud colectiva, en el campo de las enfermedades transmisibles, en el campo de las no transmisibles, y algunos retos adicionales que no encajan en ninguno de los dos, pero que siguen siendo igualmente retos para la salud pública. En las enfermedades transmisibles, el VIH-Sida sigue siendo todavía un problema de salud pública. En las enfermedades no transmisibles, la diabetes, el cáncer, pero hay algunos retos adicionales, como son la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, entre otros. Y en cuanto a la mortalidad materna, porque todavía seguimos siendo un país con mortalidad materna alta. En algún momento, como veremos más adelante, fue muy alta, porque estábamos por encima de 150 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Llegamos en un momento a tener hasta 260 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en la década de los 90. Más adelante veremos también. El embarazo en adolescentes también sigue constituyendo un problema de salud pública y también sigue siendo un reto para la salud pública en nuestro país. Adelante, por favor. No podemos hablar de salud materna sin definir primero lo que es la salud sexual y reproductiva. Tengo entendido que ustedes están haciendo la dotación de gineco-obstetricia, entonces eso va a facilitar las cosas para poder entender más a cabalidad lo que vamos a conversar esta tarde. La salud sexual y reproductiva busca asegurar que el individuo sea capaz de tener una vida sexual responsable, satisfactoria y libre de riesgos, con la capacidad de reproducirse y la libertad para decidir cuándo y con qué frecuencia. Entonces la salud sexual y reproductiva no digamos que solamente involucra a la mujer, involucra también al varón, involucra a la pareja, tratando de que la pareja tenga una actitud y un uso responsable de su sexualidad. Sigue. Derechos en salud reproductiva. La salud reproductiva presupone derechos para ambos, para la pareja,
que ya están consagrados incluso en nuestras cartas magnas, en las 12 constituciones que hemos tenido a lo largo de la historia. Y en ese sentido, como derecho, la pareja debe tener acceso libre, información suficiente y completa sobre los diferentes métodos anticonceptivos existentes en la actualidad, tener el suficiente acceso a los establecimientos de salud para su provisión gratuita y para ejercer pues una paternidad responsable, ¿no? Es decir, a la pareja no se le puede imponer cuántos hijos van a tener. Esto es una decisión muy propia de la pareja, de determinar cuántos hijos van a tener a quienes puedan darles educación, vivienda, alimentación y todo lo que se necesita. A eso se llama paternidad responsable, y los métodos anticonceptivos apuntan precisamente a eso. En nuestro país, por si acaso, no se hace control de la natalidad. Esta es una pregunta de examen que siempre se hace. En el Perú no se hace control de la natalidad, sino se hace planificación familiar. El control de la natalidad se hace en los países superpoblados, pero en países como el nuestro se hace planificación familiar. Siguiente, por favor. Aquí algunos componentes de la definición de salud reproductiva que ya hemos señalado: capacidad, éxito, seguridad. Capacidad, la habilidad para poderse reproducir. El éxito, para que resulte un producto, un hijo deseado, que pueda nacer, crecer también sanamente, ¿no? Y también, en cuanto a seguridad, garantizar que el embarazo, parto y puerperio se den con todas las prerrogativas y con todos los cuidados para que no constituyan, no se conviertan en embarazos de alto riesgo que pongan en grave situación, ¿no?, en este caso a la madre o al producto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas que la salud reproductiva enfrenta en nuestro país en la actualidad? Ineficacia en la regulación de la fecundidad en las poblaciones. El problema es que no está llegando toda la información y todos los insumos de planificación familiar, no están llegando, como es lo deseable, hasta los rincones más alejados del país. Llegan a las grandes metrópolis, a las grandes ciudades, a las provincias de repente, o a los distritos en el mejor de los casos, pero ya en los lugares de menor desarrollo, en los lugares de frontera, en las zonas de terrorismo, en las zonas de narcotráfico, en las zonas donde es más difícil poder ingresar por los graves riesgos que usted comprende. Entonces, no se permite precisamente que haya una adecuada regulación de la fecundidad en estas poblaciones. Relativa seguridad de los anticonceptivos. Bueno, los diferentes métodos anticonceptivos existentes no dan tampoco la seguridad que las parejas quisieran o buscan, ¿no? Algunas porque son fallas propias del método, en otros casos porque la información no es debidamente captada, no es adecuadamente elaborada, entonces no se hace un uso correcto de los diferentes métodos anticonceptivos. La infertilidad también sigue siendo todavía un gran problema y un gran reto, así como hay parejas que tienen muchos hijos, ¿no?, que no han podido hacer un uso adecuado de los métodos anticonceptivos y se han llenado de hijos, si me permiten el término. También se da el caso contrario, de parejas que no pueden tener familia, ¿no? A veces por un factor femenino, generalmente, también puede ser por un factor masculino o por un factor de ambos. En el pasado siempre se estudiaba a la mujer, ¿no? La mujer supuestamente era la causante por la cual no salía embarazada,
Sin embargo, con el tiempo se vio que también podría haber un factor masculino. Por eso es que ahora a toda pareja que tiene problema de infertilidad se le estudia ambos, al varón y a la mujer, juntos, para poder determinar con claridad dónde está el factor de infertilidad. Puede ser a veces de la mujer sola, a veces puede ser del hombre solo, o a veces puede ser de los dos. Entonces, finalmente hay que llegar pues, a un diagnóstico definitivo, ¿no? Para en función a eso ver qué se puede hacer. Porque a veces hay casos de infertilidad y hay casos de esterilidad. Como ustedes comprenderán, en los casos de esterilidad, lamentablemente no hay solución, no hay forma de poder conseguir un embarazo. Mortalidad materna, bueno, ya hemos señalado también, y más adelante vamos a seguir hablando, sigue siendo un gran problema que afronta la salud reproductiva en nuestro país, por el riesgo, por la magnitud, por el interés de la población en que este problema se solucione, y en algún momento también fue por la tendencia. ¿Por qué? Porque la mortalidad materna iba en ascenso. Ahora, felizmente, se encuentra ya en franco descenso, aunque todavía hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, porque hay todavía necesidad de reducir aún más la mortalidad materna en nuestro país. Las infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida también sigue siendo un problema de salud pública, ¿no? Las nuevas corrientes modernas, las nuevas formas de que las personas se relacionan y hacen su vida sexual, la promiscuidad sexual, el sexo sin protección, etcétera, van generando también una alta prevalencia de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. La lactancia materna insuficiente. Se ha hecho bastante campaña, se ha educado bastante a la población respecto a las bondades de la lactancia materna, que ya ustedes la conocen perfectamente y no necesito repetirlo, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha logrado que la lactancia materna pegue como corresponde y sea algo que se dé de una manera uniforme, permanente, a nivel de todo el país. El cáncer ginecológico también sigue siendo un problema de salud pública, como ustedes comprenden. En la mujer, el cáncer de cuello uterino y de mama ocupan los primeros lugares. Muerte por cáncer de la mujer. En el tercer lugar está el cáncer del estómago. En el caso del varón, tenemos próstata primero, cáncer de pulmón y cáncer de estómago. O sea que el cáncer de estómago ahorita en el Perú ocupa el tercer lugar en muerte por cáncer, tanto en el varón como en el siguiente, por favor. Determinantes de la salud reproductiva, bueno, las condiciones socioeconómicas, la desocupación, la desnutrición, la disponibilidad de agua y desagüe, de servicios básicos de la población. El estatus de la mujer también constituye un determinante de la salud reproductiva, pero más bien es un determinante que ha permitido un mejoramiento en el campo de la salud reproductiva. La educación en la mujer en los últimos años, la preocupación por darle instrucción a la mujer en los últimos años, y porque la mujer también se lo ha propuesto, y porque las circunstancias así la han obligado. Entonces, ahora, habiendo mejorado el estatus de la mujer, sobre todo en el campo educativo, ha permitido también que esta mujer pueda tener un protagonismo más activo en lo que es la planificación de su familia. La conducta y las prácticas sexuales, ya hemos señalado esto, la promiscuidad sexual, el sexo sin protección, ¿no? Y la consecuencia de esto, que son las enfermedades de transmisión sexual. Conducta reproductiva, planificación de los embarazos. También es una corriente
que ya se está desarrollando de una manera más efectiva. Ya las parejas ahora no es como antes, que se casaban muy jóvenes y cada año la esposa salía embarazada. No se conocía mucho, no se utilizaban mucho los métodos anticonceptivos, entonces había familias numerosas. En la actualidad ya las parejas planifican mejor su familia, fijan el número de hijos a tener, generalmente menos hijos. Estoy hablando de parejas de clase media que tienen ya un nivel educativo adecuado. Algunas quieren tener uno solo, y otras parejas que ya se han tomado muy a pecho la planificación familiar prefieren no tener hijos, tener un perrito, ¿no? O tener un gatito, ya con eso es suficiente. Tampoco, como dice Kenji Fujimori, ¿no? No podemos ir tampoco al otro extremo, porque si pensamos así, entonces no vamos a cumplir con la contemplación de la especie y el ser humano va a ir poco a poco extinguiéndose en el mundo, como pasa en muchos países europeos donde la población adulta mayor es alta y donde ya no hay niños o no hay jóvenes. Entonces, eso tampoco hay que tomarlo así. España. Y la disponibilidad de los servicios de salud. Aquí hay 3 preguntas. ¿Son eficaces los servicios de salud? ¿Son accesibles para la población? ¿Son utilizados por la población? Vamos a ir viendo eso en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Determinantes de la fecundidad. Factores que han contribuido a su descenso. Bueno, definitivamente la fecundidad en nuestro país se ha reducido, ha disminuido gracias a las acciones de salud pública, gracias a la difusión de los métodos anticonceptivos y una serie de otras acciones desarrolladas por la salud pública. La educación, ¿no? El mejoramiento en los niveles de salud, que aunque todavía hay mucho por hacer, pero no podemos negar, si revisamos los indicadores de salud, que hemos mejorado en las últimas décadas, a pesar que hay mucho todavía por bajar. La pobreza se está reduciendo, pero no en los niveles que quisiéramos, no en los niveles deseados. La planificación familiar, ya lo hemos señalado. El fomento de matrimonios tardíos. Antiguamente, cuando la mujer no tenía un nivel educativo adecuado, a la mujer le daban solamente primaria, en el mejor de los casos le daban unos años de secundaria. Entonces, la meta era casarse, tener una familia y dedicarse a criar a los hijos, mientras el esposo veía el sustento económico en la calle. Ahora ya no es así. Ahora la mujer estudia, termina el colegio, estudia en la universidad, estudia una profesión, se ubica adecuadamente en alguna institución y una vez que ya tienen un buen trabajo, al igual que la pareja, empiezan a comprar sus cosas, ¿no? Empiezan a buscar la casa, empiezan a buscar el carro, etcétera, todo lo necesario para poder de ahí ya pensar en formalizar el matrimonio. Mientras tanto, los años van pasando. Por eso decimos que se fomentan los matrimonios tardíos. Las parejas profesionales, sobre todo las mujeres profesionales, se están casando alrededor de los 35 años. Tampoco está bien, ¿no? Más adelante veremos que ya una mujer de 35 años para adelante ya se considera madre añosa. Claro, está joven todavía, está en la flor de su juventud, si tiene 35 años. Pero desde el punto de vista obstétrico, ya una mujer de 35 años para arriba, como madre añosa, tiene mayor probabilidad, mayor riesgo de tener productos como malformaciones congénitas, etc. Tampoco menos de 15, porque a los 15, menos de 15 años, todavía esa mujer no ha logrado un completo desarrollo físico y mental. Entonces, todo tiene su momento, ¿no? Y las políticas públicas, bueno, las políticas que van dando, los lineamientos de política que se van dando a través de los diferentes gobiernos en cada 5 años, siempre van un
poco apuntando hacia estrategias que busquen reducir la fecundidad. Siguiente, por favor. Efectos directos de patrones reproductivos en la mujer. Bueno, también es algo sabido por todos, que la maternidad, el embarazo, es un riesgo, ¿no? En muchos casos se recibe esa noticia como una gran noticia, salió embarazada, cuando el embarazo ha sido deseado, ¿no? Cuando ha sido programado. Sin embargo, esa mujer no se imagina que de repente ese embarazo puede significar su pasaporte para fallecer por alguna complicación con el embarazo, con el parto, con el bebé. Entonces, el embarazo puede ser una gran noticia para las mujeres que buscan el embarazo y que lo desean, una pésima noticia para aquella que se le chispoteó, como dice Chavo, ¿no? Pero, al cabo, siempre representa un riesgo. No sabemos lo que puede pasar en una mujer que sale de embarazo. Entonces, las mujeres que tienen muchos hijos tienen mayores posibilidades de enfermar y de morir a causa del embarazo. Entonces, la fecundidad se ha venido limitando a través de las acciones de salud pública por varias razones, ¿no? En primer lugar, por los riesgos que estamos señalando, ¿no? La hipertensión inducida por el embarazo, que antiguamente se llamaba la preeclampsia y la eclampsia. Bueno, ahora todavía se habla. En mi época se hablaba de la toxemia del embarazo. Ya ese término ya no existe, solamente en los libros antiguos. La hipertensión inducida por el embarazo. Las hemorragias obstétricas, las infecciones. Bueno, la hemorragia y la infección, como ustedes estarán viendo ahora en su curso de obstetricia, estarán constatando que la hemorragia y la infección son las dos primeras causas de muerte por causa obstétrica. Entonces, menos embarazos, menos riesgos, ¿no? Entonces, la necesidad de planificar la familia, la necesidad de limitar el número de hijos, de usar algunos de los anticonceptivos que están a la disposición de la población, procurando siempre buscar el que menos efectos colaterales tenga. Hay algunos métodos anticonceptivos que tienen algunas contraindicaciones para ser utilizados. Siguiente, por favor. Efectos directos de patrones reproductivos en el niño. Bueno, en el orden de nacimiento, generalmente se han visto que el hijo mayor y el hijo menor de una familia es el que más problemas ha tenido en relación al embarazo, al parto y al porteo. Eso ya se ha visto y está también descrito. En cuanto a la edad materna, como ya dijimos, mujeres muy jóvenes o añosas tienen mayor riesgo. El espaciamiento de los nacimientos también es muy importante. No solamente regular la fecundidad, reducir el número de hijos, sino que el periodo internatal debe respetar cierto tiempo. No es muy saludable y muy recomendable que una mujer, en cuanto ha tenido un parto, salga embarazada inmediatamente. Y eso es lo que ocurre cuando la pareja se confía, como la mujer no está menstruando, entonces está en el puerperio y no menstrua, entonces dice, ya cuando menstrue, ya ahí entonces vamos a utilizar un método anticonceptivo, pues será un DIU, será hormonales orales, etc. Ya veremos. Y pronto pum, sale embarazada. Como está lactando, dice, no, pero como está lactando, no sale embarazada, no puede salir embarazada. Sí, puede salir. No. Y eso es lo que ocurre. Entonces, hay que también, en ese sentido, informar, difundir en la población la necesidad de que haya un espaciamiento entre nacimiento y nacimiento, ¿no? Hay riesgos de prematuridad, ¿no? Amenazas de parto prematuro, aumentar el crecimiento intrauterino, etc.
una serie de problemas que se pueden dar porque esa mujer todavía no se ha recuperado de lo que ha significado el primer embarazo en el niño. ¿No? Ya ustedes ven cómo queda una mujer después de un embarazo, de una gestación. Esa mujer necesita recuperarse. Entonces, después del punto sale embarazada, entonces las condiciones no son favorables y por eso es que se pueden presentar algunas complicaciones. Y después uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me salió? ¿Por qué he tenido amenaza de parto prematuro? ¿Por qué he nacido tan antes de tiempo? ¿O por qué ha habido alguna otra complicación? ¿No? Y es porque no se respetan los espaciamientos que deben haber entre el nacimiento y entre un nacimiento y otro. Nacimientos no deseados. Este es otro gran problema. La cosa no queda en que yo no lo había programado y bueno, ya salió, sino que inconscientemente, como es un embarazo no deseado, que ha llegado en un momento que no debía, que ha llegado para incomodar, para complicarnos la vida, ¿no? Entonces, inconscientemente, no digo yo que sea consciente, ¿no? Esto es inconscientemente los padres no le van a dar la atención, el cuidado, el amor, el cariño que cuando el embarazo se desea. A veces hasta la culpa a la mujer, ¿no? Ah, por tu culpa, que no sé qué. A veces pasa eso. Eso no se puede decir. Si el embarazo llegó sin que lo hayamos programado, esa no es responsabilidad del bebé. La responsabilidad es de nosotros. Tampoco no digamos que la responsabilidad es de la mujer nada más, ni del hombre nada más. La responsabilidad siempre es de los dos. La responsabilidad siempre es compartida. Y la muerte materna, que, como ustedes comprenderán, tiene efectos catastróficos en la salud del niño, en la familia y en la sociedad, ¿no? La muerte prematura de una madre marca a mucha gente. Ustedes conocerán a muchas personas que perdieron a su madre en el momento de nacimiento, en el parto, o cuando tenían pocos años de vida, pocos meses. Eso marca definitivamente el rumbo y la suerte de un niño. Embarazo de alto riesgo. Ahora que están haciendo ustedes la rotación de gineco-obstetricia, se estarán familiarizando bastante con este concepto. Es aquel en el que el riesgo de enfermedad o muerte antes, durante o después del parto es mayor de lo habitual, tanto para la madre como para el producto. Es importante que nosotros, a través de una buena historia clínica, siempre hemos dicho que la historia clínica es la base, a través de una buena historia clínica, para poder nosotros determinar con base cuándo estamos frente a un embarazo de alto riesgo y cuándo no. Porque el diagnóstico de un embarazo de alto riesgo implica poner a esa gestante en manos del personal de salud y del establecimiento de salud que esté en la capacidad de controlar adecuadamente el embarazo de esta mujer. A veces estos casos llegan a los establecimientos del primer nivel de atención, centros o puestos de salud, donde no hay los recursos suficientes para controlar a una mujer que tiene un embarazo de alto riesgo. No la podemos retener. Simplemente la recibimos y la transferimos cuanto antes, en cualquier momento del embarazo, del primer trimestre, del segundo trimestre o del tercer trimestre, hacerlo cuanto antes, porque la salud de esta gestante peligra si está en manos de personal que no está entrenado o en establecimientos que no tienen los recursos suficientes para atender los embarazos de alto riesgo. Entonces, para catalogar ya de embarazo de alto riesgo, necesitamos investigar sobre lo que ha ocurrido antes del embarazo, durante el embarazo, incluso historia de embarazos anteriores. Por eso decimos que la historia clínica
juega un rol muy importante. No podemos hacer una historia clínica así a la ligera. Un embarazo de alto riesgo lo podemos nosotros detectar perfectamente si hacemos un recojo de información de los antecedentes obstétricos. ¿Cuántos embarazos ha tenido? ¿Cómo fueron los embarazos? ¿Ha tenido abortos? ¿Ha tenido partos prematuros? ¿Ha tenido complicaciones con emprendimiento prematuro de placenta, con placenta previa? ¿Ha tenido embarazos múltiples? En fin, todo eso a través de la historia clínica lo tenemos que determinar. Siguiente, por favor. Factores de riesgo previos al embarazo. Bueno, averiguar, investigar sobre las características de la madre, problemas de embarazo previo, como hemos señalado, alteraciones físicas, comorbilidades. Muy importante esto. ¿Qué enfermedades de fondo tiene esta persona? ¿Es hipertensa? ¿Es diabética? ¿Es hipercolesterolémica? ¿Ha tenido algún cáncer? Tenemos que averiguar eso. Alteraciones, entonces le decimos estructurales, comorbilidades, e historia familiar. Historia familiar también epidemiológicamente nos da mucha información importante. Siguiente, por favor. Acá está lo que dijimos ya hace unos minutos, el tema de la edad, muy importante. Ni menos de 15, ni más de 35. Claro, han habido casos ya que salieron fuera de estos cánones. Hace unos años, en la década de los 50, deben ustedes haber escuchado de Lina Medina. Lina Medina fue una niña procedente de Ica, me parece, que salió embarazada a los 5 años. Ella vive actualmente, tiene 80 y tantos años, ya está viejita. El primer caso en el mundo de una niña que salió embarazada a los 5 años de edad. Cuando tuvo su bebé parecía que tenía un juguete, ¿no? Y era su hijo, ¿no? Mayor de 35, ya hemos dicho el problema que las madres añosas después de 35 años. El peso también es muy importante. El peso es muy importante. Sobrepeso y obesidad es un gran problema también que encontramos en madres. No se olviden que al término del embarazo, lo que ya más o menos está establecido dentro de los patrones normales es que una mujer haya subido entre 10 a 12 kilos como máximo al peso que tiene cuando está embarazada. Pero si tiene sobrepeso y obesidad, ya pueden ustedes ver los casos que se presentan en madres con sobrepeso y obesidad, que representan también un factor de riesgo muy alto. La estatura igualmente, aunque con la estatura no podemos hacer mucho porque es parte de nuestra tipología racial, ¿no? Menos de 1,55 m ya se considera como un factor de riesgo. Yo diría que no se ajusta mucho a la verdad, ¿no? Algo menos tendría que ser. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista obstétrico, como estarán viendo ustedes en obstetricia, ustedes van a encontrar los casos de mujeres con pelvis límites o con pelvis estrechas que no permiten un adecuado parto eutóxico o un parto vaginal. A veces se produce el parto o a veces se provoca o se ayuda para que se utilice esta vía, pero a cambio de que el producto tenga un trauma obstétrico terrible, que la mujer se desgarre y finalmente la cosa es peor que si se hubiera resuelto por vía superior con una operación cesárea. Entonces, por eso es importante el tema también de la estatura y el tipo de pelvis. En los embarazos previos, buscar historias de abortos. Hay mujeres que son abortadoras habituales. Abortadoras habituales
por problemas de incompetencia cervical, ¿no? Porque hay otros casos de abortadoras que abortan sin querer queriendo, como dice el Chavo nuevamente, ¿no? Entonces ese ya es otro tipo de aborto, el aborto inclusivo. Partos prematuros, historias de partos prematuros, importante buscar, historias de retraso en el crecimiento intrauterino, vamos a ver más adelante cuáles son las causas más frecuentes. Diabetes gestacional, que generan fetos grandes, fetos macrosómicos, por encima de 5 kilos. La multiparidad, como ya hemos señalado, también constituye un factor de alto riesgo, ¿no? Debilita la musculatura uterina, no permite que haya buenas contracciones, tiene una buena dinámica uterina, incompatibilidad RH y bueno, la hipertensión inducida por el embarazo, antiguamente llamada preeclampsia y eclampsia. Siguiente, por favor. Las alteraciones estructurales son las alteraciones anatómicas, ¿no? Hay cuellos, hay úteros bicornes, hay úteros de diferentes formas, hay cuellos incompetentes, como ya hemos señalado, ¿no? Miomatosis uterina, problemas con placentas previas, desprendimiento prematuro de placentas, todo eso genera embarazo de alto riesgo. Siguiente, por favor. Problemas o historia de problemas médicos, diabéticas, hipertensas, mujeres con problemas de tipo renal, con insuficiencia renal, mujeres cardiópatas, mujeres con enfermedades de colágeno, mujeres con lupus eritematoso, mujeres con problemas o con trastornos de la coagulación. Todos ellos son elementos que constituyen factores de alto riesgo de infertilidad. Siguiente, por favor. La exposición a teratógenos, es decir, a elementos que comprobadamente hacen daño, provocan daño en el producto. Harto conocido ya la gran cantidad de medicamentos que son teratógenos, ¿no? En la década de los 50 apareció un medicamento, talidomide, deben haber escuchado ustedes, que se utilizaba en la hiperemesis gravídica para calmar los náuseas y los vómitos y provocar unas malformaciones congénitas terribles, hipoponemia, malformaciones cardíacas, neurológicas, etc. Por eso es que la mejor conducta que se debe tener con la gestante es no administrarle ningún medicamento, salvo que sea justificado, de una indicación obligada y por parte del especialista. Por lo menos en el primer trimestre no usar medicamentos, porque en el primer trimestre nos estamos formando. Entonces, a veces la gestante se automedica por las diferentes molestias que tiene, sin pensar en que esto puede ser daño. El consumo de alcohol también está altamente demostrado. La gestante no debe ingerir licor, ¿no? Claro, hay circunstancias muy especiales en que de repente puede hacer un brindis por algún motivo vital, ¿no? Pero nada más. Los virus, las infecciones, también casi todas las infecciones a virus provocan demostradamente malformaciones congénitas, sobre todo el virus de la rubiola. Está también demostrado que provoca malformaciones congénitas, sobre todo de tipo cardíaco y graves, así como la tecnología de Fallot, ese tipo de malformaciones. Siguiente, por favor. El tabaquismo. Eso está ya demostrado hace muchísimos años. La relación entre el consumo de tabaco y bajo peso de recién nacido. Además de otras complicaciones
placentarias, ¿no? El tabaquismo probablemente genera mucho daño al producto. Y estamos hablando no solamente de la fumadora activa, ¿no? O sea, la mujer que fuma, que prende un cigarro, que se lo fuma, sino de la fumadora pasiva. Es decir, de la gestante que no fuma, pero que está en un ambiente donde otro fuma. De repente ella no fuma, pero el marido sí fuma. Y está todo el día con el cigarro ahí y está gestante. Entonces, ella es una fumadora pasiva en este caso. Y el daño es igual, por tanto mayor todavía, siendo fumadora pasiva. Siguiente programa. Bueno, ahí están algunos de los daños que provoca el alcohol: el síndrome alcohólico fetal, retardo en crecimiento, microcefalia, trastornos en el comportamiento después, que a veces no le encontramos explicación. Hay muchas conductas en los niños que los padres no saben a qué se debe. No, pero yo no sé a qué se debe, si yo siempre lo cuidado. Sin embargo, con una historia clínica bien hecha y profundizar, nosotros vamos a dar por claro y vamos a encontrar la verdadera razón por la cual ese niño tiene algún problema. Siempre hay una causa. El tema es buscarla y encontrarla. Las drogas, bueno, mi querido, mire todo lo que provoca la pasta básica de cocaína. Y para nadie es secreto que mujeres adictas a este tipo de drogas salen embarazadas, ¿no? y siguen el mismo plan. Claro, son mujeres ya irresponsables, muy difícilmente recuperables, incluso tienen sus hijos que los abandonan, los regalan, ¿no? O los dejan por ahí. Pero vean ustedes todo el daño producido por específicamente la pasta básica de cocaína. Siguiente, por favor. Bueno, entre los problemas médicos ya hemos dicho la hipertensión arterial. Hay dos tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial idiopática, es decir, que no se sabe cuál es la causa. El 70% de hipertensión arterial es idiopática, no se sabe a qué se debe. Y la otra es la hipertensión inducida por el embarazo. La hipertensión inducida por el embarazo se supone que es controlada cuando ya el embarazo termina. La hipertensión arterial inducida, la hipertensión arterial idiopática, es una hipertensión que continúa con la gestante, ya no está embarazada, pero ella es hipertensa porque es una hipertensión de fondo. Las infecciones en general, la diabetes mellitus, también constituye un factor de alto riesgo. Las intervenciones quirúrgicas también, porque si una gestante es operada, es cesariada, y se entra a operarla, se van a encontrar, si tienes cirugías anteriores, se van a encontrar adherencias, se van a encontrar bridas y una serie de problemas que van a dificultar la cesárea que se está haciendo. Y el cáncer, igual. Muchos casos de mujeres con cáncer que salen embarazadas. Ahí había que tener un control y un cuidado muy especial. Pero ocurren las cosas. Desde el punto de vista de salud pública, han habido muchísimos eventos desde hace mucho tiempo que han buscado mejorar la salud materna en el mundo y la salud materna en particular en los países en vía de desarrollo como el nuestro. Una de ellas fue esta cumbre que se llevó a cabo en el año 2000, Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, Declaración y Programa de Acción del Foro del Milenio en Nueva York, con el propósito de reducir la tasa de mortalidad materna en 3/4 partes, en un evento que se llevó a cabo en el 2015, que veremos más adelante. Se puso como meta bajar a 66
muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. En nuestro país, como veremos en una diapositiva posterior, de acuerdo a ENDES, del año 2021, nosotros hemos tenido una tasa de mortalidad materna de 84.7 por 100.000 nacidos vivos. Anoten esa cifra, por favor, es importante. Es la última cifra publicada, porque no hay nada del 2022 menos del 2023. 84.7 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. El año 1990 estábamos en 260 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Gracias a las acciones de salud pública que se han venido desarrollando en todos estos años, la mortalidad materna ha ido reduciéndose, pero todavía nos situamos junto a Haití, a Bolivia, en los países en América Latina y el Caribe con una mortalidad materna alta. En aquel entonces, en 1990, estuvo catalogada como muy alta porque superábamos las 150 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Una de las grandes preocupaciones, todavía no logradas en nuestro país, es que los partos sean atendidos en los establecimientos de salud que reúnan las condiciones para poder hacerlo. Todavía en el interior del país se estila la atención de los partos en la casa de la gestante, atendidos por parteras tradicionales o por comadronas, y es que ellas, a ellos les da más seguridad eso, que las atiendan en su casa, donde va a estar presente su esposo, donde va a estar en un ambiente que ella conoce y donde va a ser atendida por una persona que tiene confianza, que les ha atendido a sus hermanas, que le han atendido a sus mamás, etc. Entonces, eso nosotros tenemos que respetar. Ustedes van a ir dentro de poco a hacer sus CENUS y no se vayan a sentir ustedes mal porque sus pacientes van a querer o van a preferir que les atienda la partera tradicional o la comadrona en lugar de ustedes. Felizmente se ha progresado bastante en este tema y ya se ha dejado esa actitud policíaca que había antes de perseguir a las comadronas, de perseguir a las parteras tradicionales como si estuvieran cometiendo un delito en la atención del parto. Ya eso se acabó felizmente y ahora más bien el Ministerio de Salud por lo pronto está captando a estas parteras tradicionales para mejorar sus prácticas, para ayudarlas, para capacitarlas y puedan atender el parto en mejores condiciones de hacerse, puedan reconocer por la experiencia que tienen, puedan reconocer los signos de alarma para poder derivar a estos casos a los establecimientos de salud. Y eso se está haciendo. Yo creo que es un gran avance. La idea es que el 100% de partos se atiendan en establecimientos de salud. Porque en las casas, como ustedes comprenderán, si bien es cierto, la gestante se puede sentir muy a gusto porque es su casa, pero no hay recursos para poder atender a una emergencia. Imagínense una hemorragia obstétrica. ¿Acaso tenemos sangre ahí para poder pasar? Por decirlo. Tenemos un vacuum, tenemos algún elemento que nos pueda. Nada. Entonces, se presenta una complicación, recién en segundo pensar a dónde me llevo, estamos en un lugar muy distante. Entonces, esa es la idea de lograr. La meta que se puso fue 70%, pero ahora ya se está hablando del 100%. La idea es que todos los partos se atiendan, sean partos institucionales. Siguiente punto. Aquí algunos factores de inaccesibilidad en los servicios de salud. La anterior, por favor. Había una pregunta en una de las primeras láminas que decía: ¿serán accesibles? ¿Serán eficaces?
serán utilizados los servicios de salud. Lamentablemente todavía en nuestro medio tenemos algunos factores que no favorecen la accesibilidad. Y lo primero es la accesibilidad geográfica. No estamos hablando de Lima ni de las grandes ciudades y metrópolis del país, sino del interior del país, donde los establecimientos de salud están muy lejos, donde los establecimientos de salud, gracias a esa geografía tan caprichosa que tenemos, la gente tiene que ir a la iglesia, o tiene que ir caminando, o tiene que tomar una lancha, un bote, ¿no? En fin, si está en carro, una hora. Entonces, hay un problema de accesibilidad geográfica, hay un problema de accesibilidad económica, porque de todas maneras, aunque existe el seguro integral de salud, siempre hay cosas en las cuales hay que gastar, porque no todo se le va a dar, porque no hay el mismo transporte. Entonces, el problema económico siempre va a ser un factor que va a contribuir a que no sean accesibles. El factor cultural también influye. El nivel educativo bajo o muy bajo en algunas zonas. Pero felizmente que también ahí se está progresando en lo que es la adecuación cultural del parto vertical. Seguramente que alguno de ustedes está haciendo sus prácticas en la maternidad de Lima. Y no me dejará mentir que ya en el Instituto Materno Perinatal, como se llama ahora, antes se llamaba Maternidad Lima, ya hay ambientes acondicionados y también personal de salud que está atendiendo los partos bajo esta modalidad de parto vertical. En Lima, en un instituto especializado, que es el Instituto Materno Perinatal. Entonces, felizmente que las autoridades han comprendido y han entendido la necesidad no de zafarse del parto vertical, sino más bien de implementarlo, pero creando las condiciones adecuadas. Eso es el patrón cultural que hay que ver. Y el otro es el organizativo funcional. Los horarios de atención, las colas, ¿no? Las citas que se dan demasiado lejos, son algunos de los factores que están contribuyendo para que los servicios de salud no sean lo suficientemente accesibles. Para ellos se han elaborado una serie de estrategias que buscan precisamente superar los problemas que estamos teniendo. Siguiente programa. Hace 2 años, el Ministerio de Salud, anterior, por favor, el Ministerio de Salud elaboró y dio a conocer un Plan Nacional Concertado de Salud, así se llama, y se trazó algunos objetivos sanitarios para el periodo 2007-2020. Fueron varios. Uno de ellos fue el de la reducción de la mortalidad. Básicamente, reducir el embarazo de adolescentes, reducir las complicaciones del embarazo parto puerperio, incrementar el parto institucional en las zonas rurales sobre todo, y ampliar el acceso a la fertilización familiar. O sea, que en el tema de la mortalidad materna, en el Perú se está trabajando permanentemente. No de repente con la eficiencia y la eficacia que quisieran, porque no se destina, pues, por un lado, no se destinan los recursos suficientes. Pero por otro lado, hay otro problema, además, no es solamente el asunto de, ya acá están los recursos, sino administrar adecuadamente eso. Nuestros funcionarios, nuestras autoridades regionales y locales no tienen una buena capacidad de gasto. ¿Ustedes creen que es posible que ahora, a propósito del COVID, se hayan dado créditos suplementarios y se hayan dado partidas económicas a las regiones para que implementen sus establecimientos de salud a propósito del COVID, en pleno COVID, y llegaba el 31 de diciembre y no habían gastado más que entre el 30 y el 40% del presupuesto que se había asignado? Eso realmente es una canallada, por no decir otra cosa. Y eso merece una sanción drástica en esta gente, porque por un lado se asignan los recursos, pero no se gastan. ¿Qué pasa si llega el 31 de diciembre
usted tiene que devolver todo el dinero que no ha gastado, lo tiene que devolver al Tesoro Público. No se puede quedar con un solo y decir, no, ya en enero, yo, no señor, usted tiene que haber gastado todo. Sin embargo, no había camas UCI, no había oxígeno, no había intensivistas, no había enfermeras, no había técnicos. Sin embargo, se hemos dado el lujo de que nuestros funcionarios tengan que devolver al Tesoro Público porque no eran capaces de gastar, no gastaron ni la mitad de lo que se metió. Eso hay que decirlo y eso ustedes tienen que conocerlo. Como médicos que ya están casi a puertas de grabarse. Entonces, no solamente hay que exigir más recursos, se sale a la calle, más recursos, no solamente eso, sino que hay que también garantizar de que nuestros funcionarios estén lo suficientemente preparados y capacitados para gastar, para invertir lo que se les está dando. Ahora, hay organismos llamados precisamente a fiscalizar esto, pero que no hace su trabajo. La Contraloría General de la República, el mismo Congreso, en lugar de estarse peleando, en lugar de estar haciendo todas las barrabasadas que hacen los congresistas, deberían estar viendo esto precisamente. Es su trabajo, pero no lo hacen. Siguiente punto. El Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal es otro elemento importante que se dio entre el 2009 y 2015. Saludamos al doctor José Garay, jefe del curso, que ha venido a visitarnos. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Mortalidad Materna para el periodo 2009-2015 también ha sido otro gran esfuerzo en el cual la anterior, que también ha propugnado y ha trabajado para la reducción de la mortalidad materna y perinatal en nuestro país, con participación multisectorial e intersectorial de toda la sociedad civil. En realidad, estos problemas de salud pública que estamos viendo acá, incluyendo la mortalidad materna, no se va a resolver porque el sector salud lo va a resolver. Este es un trabajo tan complejo que implica la movilización y los recursos de todos los sectores, como ustedes han visto, que tiene que ver con la salud. El sector de educación, el sector vivienda, el sector trabajo, el sector alimentación. Es un trabajo bastante complicado, no es tan fácil, menos todavía que el sector salud lo haga solo, no lo puede hacer. Siguiente punto. Aquí tenemos alguna de la normatividad existente en lo que respecta a salud sexual y reproductiva, ¿no? Tenemos una gran riqueza, miren ustedes, y estamos señalando algunos nada más. Tenemos una gran riqueza en normatividad. Somos campeones en eso. Normas muy bien elaboradas por equipos técnicos de altísimo nivel. Pero eso no es suficiente. Porque además de la parte de normatividad, nosotros tenemos que tener también los recursos suficientes para poder hacer realidad todo lo que está escrito ahí. Y como ya señalamos, no solamente es el tema de asignar los recursos, sino que la gente que tiene que tomar decisiones y que tiene que implementar esto, lo haga técnicamente. Lamentablemente en el país vemos cómo los altos cargos se ocupan por gente que está involucrada de repente en el partido de gobierno, pero no se busca gente técnica. En el Perú tenemos gente preparada, técnica en los diferentes campos, pero no se le llama, no se le convoca. Gente que silenciosamente se viene preparando porque quiere servir a su país, pero tiene que arrimarse a un partido político para que recién lo llame. Entonces, tenemos una gran riqueza en normas en salud sexual y reproductiva, pero esto a veces queda en el campo puramente académico y técnico, pero no se puede implementar, no se puede cumplir. Es como el tema de las leyes, ¿no? Y yo soy abogado también, aparte de médico. Tenemos aproximadamente 3.500 leyes y de alto nivel, preparadas por equipos altamente técnicos, pero
muchos casos, la ley no se cumple en el país. La ley letra muerta. Solamente falta que se promulgue la ley que diga que se cumple la ley, ¿no? Eso sería lo único. Siguiente programa. Estábamos hablando de la adecuación de los patrones culturales y aquí alguna muestra para que ustedes puedan ver la implementación del parto vertical. Esta foto corresponde, la anterior por favor, a ENMAS. Esta foto corresponde al año 2007, ¿eh? Miren cuántos años han pasado. Y ya se está implementando en algunos establecimientos. Les decía que en el Instituto Materno Perinatal ustedes lo pueden constatar. Mañana pueden ir a la maternidad y verán ustedes estos ambientes debidamente equipados con personal de salud del Ministerio de Salud. Aquí está la gestante y acá está el esposo. El esposo siempre está ahí apoyándola, está detrás de ella para ayudarla en todo. En el interior del país, y ese es uno de los patrones culturales, es el esposo el que atiende y que apoya a su señora, porque los patrones culturales de ellos no permiten que venga un extraño, se ponga un guante y le haga un tacto vaginal a la señora. Le puede caer un pombazo encima, tengo que tener mucho cuidado. Entonces, el esposo está en todo momento ahí apoyando a la señora y el personal de salud está haciendo lo que corresponde hacer. Entonces, este es el parto vertical. Siguiendo el plan. Bueno, dentro de los retos que en salud pública se vienen asumiendo en nuestro país, está, en primer lugar, el de mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, adecuando culturalmente a los patrones y las diferentes regiones. Mejorar la capacidad resolutiva de un establecimiento de salud, por si acaso, no es que un puesto de salud se convierta en un centro de salud, que un centro de salud se convierta en un hospital 1, que un hospital 1 se convierta en un hospital 2, que un hospital 2 se convierta en un hospital 3, que un hospital 3 se convierta en un instituto especializado. Eso no quiere decir mejorar la capacidad resolutiva, ¿no? La categoría del establecimiento se mantiene, pero tiene que tener elementos que mejoren la capacidad resolutiva en el sentido que puedan resolver más y mejor los problemas más frecuentes en la zona para no tener que transferir, derivar y recargar el trabajo de los hospitales. Ese es el trabajo que se llama enredo. Entonces, mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. Ustedes habrán visitado algunos establecimientos, aún hasta en línea, y verán las condiciones realmente paupérrimas en las que están los centros. Y no se olviden que los establecimientos de primer nivel se resuelven al menos el 80% de los problemas de salud. Solamente un 20% van a requerir una transferencia voluntaria. Sin embargo, son establecimientos muy pobres, con muy pocos recursos, pero que sin embargo solucionan muchos problemas. Mejorar la capacidad resolutiva en términos de recursos humanos, recursos logísticos, recursos financieros y recursos de información sería realmente de gran ayuda. Garantizar la cobertura del SIS al 100% de la población más pobre. Bueno, el Seguro Integral de Salud, como ustedes conocen, viene cada vez incorporando más sectores de la población, ¿no?, a la atención en el Seguro Integral de Salud. Por lo menos la población que no tiene otro seguro, que no tiene acceso a salud, que no tiene seguros privados, automáticamente pasa al SIS. Automáticamente pasa al SIS. El SIS tiene dos modalidades, una subsidiada y una semicontributiva, por si acaso. La subsidiada es para la población de pobreza y pobreza extrema que no tiene recursos para pagar un seguro, entonces se le subsidia la atención. El SIS, que es una institución, reembolsa al establecimiento de salud que da la atención los gastos que demanda la atención de los pacientes. La otra modalidad es la modalidad semicontributiva, para aquellas personas que no son pobres, no están en pobreza ni pobreza extrema, que tienen trabajos eventuales, de repente no tienen trabajo fijo, pero tienen ingresos
Y puede pagar 30 soles de inscripción, 10 soles mensuales por cada persona, y puede a partir del tercer mes atenderse el CIS. Entonces, esas son las modalidades de incrementar el parque institucional en la zona rural a un 70%, cuanto menos. Pero la idea es llegar pues al 100%, a que el parque institucional, en un momento, lleguemos a que todos los partos se atiendan en los establecimientos de salud. Esto de acá también es importante, que ya lo señalamos. Al 2015 ya pasó, pero no se ha logrado todavía. Al 2015 cumplimos la meta del quinto objetivo de desarrollo del milenio, bajar en 3/4 la mortalidad materna para los hijos a 66 por 100.000 nacidos vivos. Esa ha sido la meta que se lanzó para el 2015. Repito, nosotros estamos en 84.7 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, de acuerdo al ENDES año 2021. Siguiente, por favor. Otro de los grandes problemas, como señalamos en alguna de las primeras diapositivas, lo constituyen los problemas relacionados con la nutrición materna. Principalmente en términos de deficiencia de algunos nutrientes que vamos rápidamente a ver. Siguiente, por favor. Obviamente, como ya ustedes podrán deducir, la deficiencia crónica de nutrientes va a generar, desde el punto de vista de la salud materna, problemas de infecciones, complicaciones obstétricas, mortalidad materna, bajo peso nacido, mortalidad neonatal infantil, todas ellas consecuencias graves, tanto para la madre como para el producto. Siguiente, por favor. La deficiencia de hierro es la forma más frecuente de desnutrición, causa más frecuente de anemia, aunque hay otras causas de anemia también. Pero el hierro, la deficiencia de hierro, constituye la forma más frecuente y la causa más frecuente de anemia. El Estado está haciendo muchos esfuerzos por ayudar a la población en este tema de la deficiencia de hierro para evitar llegar a la desnutrición. Sin embargo, toda ayuda es paliativa, porque el problema de la desnutrición crónica en este país obedece a causas básicamente estructurales. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la pobreza extrema y una serie de problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, que tienen que ir siendo tratados de la mejor forma. Y no, creo que el micrófono, no ser resueltos así de una manera. Yo no estoy llegando porque yo trabajo para el Ministerio de Salud. Está con baja batería. Ya. Gracias. Está baja la batería y eso. Yo también estoy con la batería. Pero ya vamos a terminar. Entonces, le decía que de todas maneras el Ministerio está haciendo, hay un ingeniero que ha preparado eso es con triple A. Visto, creo que es de la Universidad de Aragua, que anemia. se pone al servicio de la población más necesitada, etc. Pero veamos, nosotros como profesionales médicos tenemos que ir más allá, viendo que el problema principal está más atrás y hay que apuntar hacia eso, precisamente para lograr un combate frontal a la pobreza y a la pobreza extrema, reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país para poder lograr que nuestra población esté mejorando. Siguiente, por favor. Siguiente. También el déficit de vitamina por ingesta adecuada, inadecuada, infecciones recurrentes, embarazos frecuentes, también obedece a lo mismo. Ya sabemos nosotros, por cultura general, en qué alimentos está presente la vitamina. También se está administrando vía oral
para poder corregir las deficiencias de esta vitamina. Siguiente. Ahí algunas, creo que ya finiquitó, ¿no? Vamos así a capela nomás. Aumenta el riesgo de ceguera nocturna, muerte materna, muerte espontánea, cuando empiezan a hacer, también son ¿Cómo se carga? efectos o consecuencias bastante graves. Siguiente, por favor. Acá tenemos una fotografía que no pertenece a una persona de nuestro medio, pero sí en algún momento hemos tenido estos problemas, el bocio endémico que se llamaba, a consecuencia del déficit de yodo. Ahora ya no, yo recuerdo cuando estudiaba que se veía la esto. No le digo el cambio porque es que no se ha olvidado y no olvido eso. Pero sí hace algunos años, siempre hemos tenido la oportunidad de ver este tipo de cosas. Actualmente, como ustedes saben, ya la población consume la sal yodada, ¿no? Entonces, muy difícil que podamos ya ver problemas de bocio en este tipo de cuadros clínicos que son bastante serios. Sí hay casos de bocio, pero no en esta forma que es tampoco impactante también. Siguiente, por favor. Consecuencias de la deficiencia de yodo, sobre todo en la parte intelectual, debilitamiento, debilitación intelectual, retraso mental, cretinismo. Siguiente. En el campo de educación, la deficiencia de yodo, disminución del rendimiento escolar, deserción escolar sobre todo. Siguiente. El zinc, igualmente, un elemento muy importante, también miren ustedes desde el punto de vista de la salud materna, todo lo que puede ocasionar la deficiencia del zinc en la madre, ruptura de mantener membranas, parto prolongado, parto prematuro, bajo peso al nacer, mortalidad materna en la siguiente. El ácido fólico, anemia, defectos en el cubo biliar, bajo peso al nacer. Siguiente. El complejo B, básicamente la B6 y B12. Aquí también problemas, sobre todo de anemia, de desarrollo neurológico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, las intervenciones apuntan siempre a mejorar la ingesta de micronutrientes, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo va a mejorar la ingesta si la gente pertenece al productor? Peor ahorita, por ejemplo, con el tema de los huaycos, de las lluvias, que no se estaba viendo, que vencieron ¿cómo está aquí? Zonas bonitas de Cuba, zonas que aquí de Cuba, ¿no? Que está el agua a un metro y medio. Entonces, con todos estos problemas de acá se vino ya, unos días se vino ya los problemas de dengue, vino los problemas respiratorios, vino los problemas por enfermedades de conductores, todas las consecuencias que tiene esto. Entonces, imagínense cómo queda la gente desde el punto de vista psicológico. Gente que ha perdido sus casas, gente que ha perdido sus sembríos, gente que ha perdido sus animales, que viven de eso. Entonces, ¿cómo podemos pedir? Vamos a mejorar el objeto. Se ha ofrecido paliativamente la emisión de unos bonos que se van a dar a la gente damnificada a razón de 500 soles mensuales por un año. Se va a dar eso. Pero díganme ustedes, 500 soles mensuales, claro, peor es que no se dé nada, pero de la casa, los estudios, comunicación, No cubrimos más. entonces, bien complicado, obviamente, cuando nosotros queremos ver esto solamente desde una óptica médica nada más, pero no es así, esto tenemos que verlo en una óptica que vaya mucho más allá. Siguiente, por favor. Aumentar la ingesta,
tomar suplementos, que es lo que se está haciendo, reducir la carga laboral. Ese es otro gran problema. Muchas mujeres son madres solteras, son madres abandonadas, que son padres y madres para sus hijos. ¿Cómo podemos decirle a esta persona que reduzca su carga laboral si con eso alimenta sus hijos? Problema social. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Retrasar el primer embarazo, espaciar los nacimientos. Bueno, eso ya hemos señalado también. Es uno de los elementos que va a ayudar a mejorar la nutrición materna. Siguiente. Pero llegamos a esto, siempre vamos a llegar a eso. Que el tema político no puede estar desligado de toda la problemática de salud que vive en nuestro país. El sector salud es un sector prioritario. Sin embargo, para casi todos los gobiernos que han pasado en estos 200 años de vida republicana, la salud siempre ha sido un sector muy productivo. Los recursos se han asignado mayormente a los sectores productivos, a los sectores que dan plata. Por ejemplo, energía y bienes. Nadie niega que la mayor cantidad de divisas que tiene el país provienen precisamente del sector agrícola. ¿Pero a costa de qué? A costa de entregar nuestras riquezas, destruyen el medio ambiente, se lleven la carne, lo dejen en hueso, no paguen los impuestos que tienen que pagar. Y el sector salud y el sector educación, que son los dos sectores más importantes de un país, son los que menos apoyo o asignación de recursos tienen. No pasamos del 5% del presupuesto federal de la República en países que tienen realidades parecidas a nuestro en América Latina. Están entre el 10 y el 15% del PBI. No digamos los chicos. Cada gobierno promete que sí, que van a incrementar, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora, a propósito del COVID, cuando estaba el presidente Castillo en el gobierno, señaló que sí, que a propósito del COVID, que esto ha servido para que los políticos aprendan de que hay que asignar los recursos suficientes para que la próxima vez que nos llegue una plaga como esta, estemos mejor preparados. Pero eso ha sido solamente promesa de enamorar, porque en la práctica no se está cumpliendo. ¿Quién nos puede garantizar que después del COVID no nos caiga una cosa peor? No se olviden que nosotros somos un país altamente sísmico. Estamos en el círculo del fuego del Pacífico. Tenemos placas, las placas de Nazca, tenemos malformaciones en las placas terrestres que hacen que seamos un país sísmico. Tenemos toda una historia de movimientos sísmicos en el país. Ya los especialistas han anunciado que hay un silencio sísmico ya que ha rebasado el tiempo que se espera, que en cualquier momento se va a producir un evento un movimiento sísmico altamente destructivo, que va a ser de menos de 8 grados en cada hectárea, o en el territorio. Estamos preparados para eso. El sector salud, que es uno de los sectores que da la cara frente a una situación está preparado para eso. Tiene el presupuesto suficiente. El sistema de salud en otro país no es que ha colapsado con la presencia del COVID, por si acaso. No hay que dejarse engañar. El sistema de salud, el sistema nacional de salud, estaba colapsado mucho antes de que llegue el COVID. Claro, ya con la llegada del COVID se terminó de desbaratar todo. Entonces, no digamos que el COVID ha sido el responsable. Los responsables son todos los gobiernos que han pasado y que no le han dado importancia al sector ni le han asignado los recursos suficientes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, no ha habido otras citas cumbres en el mundo en las cuales el Perú ha participado, ha estado representado, han firmado compromisos, incluso compromisos como por ejemplo de dejar atrás la carrera armamentista y dedicar los recursos que se dedicaban para comprar armamento, dedicarlos para el desarrollo, especialmente para reducir la materna. Se han firmado también compromisos
pero es igualito, o sea, se habla de la tierra. Se firman compromisos, eventos que cuestan mucha plata organizarlos y realizarlos, pero al final ahí queda. No vemos en realidad resultados, frutos. Repito, sería injusto decir que estamos igual o peor con la mortalidad materna. No, estamos mejorando, pero todavía queda mucho. Sí, siguiente. Bueno, ya una de estas cosas ya las hemos señalado, porque la Organización Mundial de la Salud ha establecido como factores que afectan la salud de la mujer. Siguiente. Embarazo no deseado. ¿Cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de salud pública que tiene el embarazo no deseado? Principalmente para la mujer. Principalmente para la mujer. Matrimonios tempranos y no deseados. Bueno, eso se hacía antes, era mal, ahora ya no está. Antes salía embarazada, tenía que casarse. Tenía que casarse sí o sí. Aunque no esté de acuerdo, aunque haya sido una cosa pasajera, igual se tenía que casar para cubrir el que dirán, etc. Limitadas oportunidades de educación o empleo. Una mujer que sale embarazada ya no puede continuar estudiando. Y si lo hace, le va a ser muy duro. Sea en el colegio o sea en la universidad. A menos que se cuente con el apoyo de los papás, y ya no es lo mismo. Que si hubiera sido planificado, estigma social para la mujer. La mujer que sale embarazada antes del tiempo siempre va a ser mal vista. Esa, sí, ha tenido un hijo. O sea, no es una cosa bien vista. La sociedad es muy malsana para comentar y para opinar sobre una mujer que salió embarazada. Hay mucha injusticia en lo que dice. Una carga adicional, una carga adicional sobre los recursos de la familia, ¿sí? Y también un embarazo no deseado puede terminar en un aborto, en la interrupción de un embarazo, pero en interrupción en condiciones de riesgo, entre gallos y medianoche, en manos no preparadas, y lo que puede terminar con serias secuelas o con la muerte. Estas son algunas de las consecuencias de un embarazo no deseado. Siguiendo el modo. Bueno, esto ya lo hemos señalado. La OMS en Beijing en 1995, el problema que tiene que afrontar en materia de salud la mujer. Siguiente. La salud sexual y reproductiva contribuye al logro de la meta del milenio. Efectivamente, mejorando la salud materna, combatiendo las enfermedades de transmisión sexual, reduciendo la pobreza, trabajando en el género. Siguiente. El Ministerio de Salud en 1985 lanzó los llamados programas de salud con el propósito de establecer criterios técnicos para una mejor atención de la población por segmentos. En ese sentido, en el campo de la salud materna, el programa de control del embarazo, parto, puerperio, planificación familiar, cáncer ginecológico, mama y uterino y reproducción humana. Esto ha cambiado de nombre con el tiempo. Ahora ya, bueno, la gente todavía sigue hablando de programas de salud, pero ahora ya se llaman estrategias sanitarias nacionales. Pero es lo mismo, porque se sigue trabajando los mismos tópicos, obviamente dentro del marco del MAIS, o del modelo de atención integral de salud. El modelo de atención integral de salud se dio hace 20 años, en el año 2003. Siguiente, por favor. Bueno, esta lámina, un poquito chicos, ya no lo van a poder ver ustedes. Respecto
a la situación del COVID-19 y cómo el COVID-19 afectó a gestantes y puertas. Todavía no está muy clara la razón desde el punto de vista científico, pero parece que ha habido un tema hormonal también en este aspecto, por el cual este segmento de la población fue duramente afectado con una gran cantidad de mujeres que enfermaron de COVID y otras que enfermaron de COVID y murieron a consecuencia del COVID, y de otras que no murieron pero quedaron con graves secuelas de la enfermedad. Siguiente palabra. Ya estamos terminando. Acá, igualmente, gestantes y puérperas en relación al COVID, según procedencia. Como siempre, el Perú es Lima, ¿no? Lima va a la cabeza, le sigue Piura, La Libertad, Cajamarca y Junín, en rojo. Siguiente, por favor. Esta es una página muy interesante que nos permite ver cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado la muerte materna desde el año 2000 al 2021. Miren entonces cómo ha ido evolucionando. Efectivamente, ha ido mejorando, partiendo de 605 muertes en el 2000, ha ido disminuyendo, sube en 2004 a 626, luego empieza a bajar, sigue bajando, hasta que llegamos al 2000 con el COVID, que sube nuevamente a 439 y baja en 2021 a 255 muertes maternas. Entonces estamos mejorando, pero todavía hay que trabajar mucho con el tema de la mortalidad materna. Siguiente lugar. Acá, para ver la muerte materna directa e indirecta, según ocurrencia. El otro fue según procedencia. Este es según ocurrencia. Igualmente Lima va a la cabeza. Lima, Piura, Lambayeque, Loreto, Cajamarca, San Martín, La Libertad y el Callao. Todas en rojo. Muerte materna directa e indirecta. Ya ustedes, como están llevando física o justicia, ya saben lo que es muerte materna directa e indirecta, ¿cierto? La directa es la muerte materna que tiene causa obstétrica. La muerte materna indirecta es la muerte materna que no tiene relación con la parte obstétrica. Y hay ahora otro término que se ha introducido, que es la muerte materna incidental. Es un término nuevo que ha salido. Incidental, es decir, la muerte materna que se debe a circunstancias especiales, a circunstancias fortuitas. Se muere una señora que está gestando. Por ejemplo, ahorita que estamos con el tema de las lluvias y los huaicos y todo, cae un huaico, se lleva la casa, se lleva un grupo de casas, ¿no? Arrasa con todo, y dentro de esa casa había una señora que estaba gestando. Trata de salir, trata de salvarse, pero no puede, la avalancha se la lleva con todo y muere en consecuencia de este problema de un desastre natural, ¿no? A eso se llama muerte materna incidental. Siguiente, por favor. Muerte materna directa e indirecta según procedencia, ya lo mismo. Siguiente. Bueno, acá para ver los grupos etarios, ¿no? Promedio de muertes maternas, 31.4 años, rango entre 13 y 47. Fíjense, todavía hay gestantes que están a corta edad en los programas. Siguiente, por favor. Acá gestantes puérperas, siempre con el COVID, para ver cuáles fueron los síntomas más frecuentes que trajeron estas gestantes cuando llegaron a los establecimientos salud. Malestar, tos, dolor de cabeza. Tos, cefalea, dolor de garganta, congestión nasal, fiebre, dolores musculares. ¿Qué son los síntomas que ustedes conocen?
son los síntomas que se han presentado, ¿no?, en las personas con SCORS. Siguiente, por favor. Y acá, la muerte materna según causa de defunción. Miren, entre las causas directas, la hipertensión inducida por embarazo, ¿no?, y la hemorragia obstétrica. La infección va por ahí también, pero estas son las dos principales: trastorno hipertensivo, hemorragia obstétrica. Y entre las indirectas, miren ustedes, la primera causa de muerte indirecta, causa indirecta de gestantes, es el COVID. Y eso, estas estadísticas las tenemos que tomar con mucho cuidado, porque usted sabe que durante esta etapa del COVID, los gobiernos que pasaron no sinceraron las cifras, ¿no? Decían que no querían alarmar a la gente, ¿no? Se ha dicho que han muerto 275.000 personas. El Perú ha sido uno de los países con tasa de mortalidad más alta, y han muerto 550 médicos aproximadamente. 550 médicos. No sé si se da una vuelta por el colegio médico por el que tenga militares y han visto las fotos ahí de todos los médicos. Tengo una gran cantidad de vivos con medida de producción, ¿no?, que han fallecido. Siguiente pregunta. Acá, según el departamento de ocurrencia, igualmente Lima, Lambayeque, Callao, La Libertad, los primeros departamentos ya con suficientes. Bueno, aquí tienen alguna fuente de información. Quisieran ampliar lo que hemos conversado hoy día, y les agradezco mucho por la atención dispensada, y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto.